Cuando se hace una encuesta preguntando a los aficionados cuál es la partida más brillante de todos los tiempos, muchos votan por esta que vamos a disfrutar hoy. Y además, Garry Kasparov dice que esta es la más brillante de su carrera. Hay cierta justicia poética en el hecho de que esta obra de arte se crease precisamente en el Roland Garros del ajedrez, en Vacancy, ese pueblecito neerlandés de la costa del Mar del Norte, donde ya hemos estado varias veces en esta colección y donde cada mes de enero nos reunimos unos 1.500 ajedrecistas, más periodistas, organizadores, etcétera, etcétera, en una fiesta tremenda del ajedrez, ¿no? Y fue precisamente ahí, creo recordar que en la cuarta ronda de la edición de 1999, cuando se dio esta maravilla. Garry Kasparov tiene las blancas y con las negras alguien que luego fue campeón del mundo, Veselin Topalov, a quien tenemos que estarle muy agradecidos, porque precisamente gracias a que él se prestó a entrar en las variantes complicadas y eludió las más conservadoras, esta partida pues pasará a la historia para siempre. Kasparov, como ya es habitual, empieza la partida con E4 y Topalov, que normalmente es un jugador de defensa siciliana, esta vez decide sorprender a Kasparov y cambia y juega D6, la defensa Pirc, y continúa con D4, caballo F6, caballo C3, G6, alfil E3, alfil G7, dama de 2 rápidamente, enseguida verán ustedes para qué, C6. Digamos que las negras aquí plantean, en términos tenísticos, sería que están jugando desde el fondo de la pista y que no piensan subir a la red hasta un poco más tarde. En términos ajedrecísticos, este sería el estilo hipermoderno, es decir, las negras no ocupan el centro con sus peones desde el principio, sino que lo presionan desde lejos con las piezas para más adelante ocuparlo con los peones. Por eso digo que C6, F3, B5, ganando un poco de espacio en el flanco para no quedarse, digamos, sin aire. Entonces, alfil H6. Para esto había jugado Kasparov dama de 2, para cambiar este alfil tan poderoso de G7. Alfil por H6, dama por H6. Alfil B7. Hay que continuar el desarrollo con caballo de G a E2, caballo de B a T7. Y ahora Kasparov hace una jugada profiláctica con un sentido bastante profundo. Él juega A3, en realidad no es que le moleste especialmente que le echen al caballo de C3 con B4, porque eso, como las negras todavía no están desarrolladas, eso no supondría ningún problema para las blancas. Pero Kasparov de alguna forma quiere provocar que Topalov juegue A5. ¿Por qué? Dado que la dama está evitando el enroque corto, lo normal, la dama blanca me refiero, lo normal es que el rey negro se enroque en largo. Si las negras juegan previamente A5, ese rey estará más debilitado que si este peón permanece en A7. Kasparov ha jugado por tanto A3 y Topalov digamos que no cae en la trampa y cambia un poco de plan y ahora sí ocupa el centro con E5 buscando pues eso, un centro un poco más estable, ¿no? Bien, entonces Kasparov juega enroque largo, dama E7, preparando también el enroque largo o eventualmente incluso la posibilidad de dama F8 para echar a la dama blanca de ahí. Kasparov toma medidas profilácticas con rey B1, pero además está habilitando esta casilla C1 para una maniobra que vamos a ver enseguida. A6 por parte del jugador búlgaro, por cierto residente en Salamanca, en España, desde hace muchos años.
Caballo C1, esta es la maniobra que estaba preparando Kasparov. La idea es que ese caballo vaya hasta la casilla A5, donde va a ser sumamente molesto. Enroque largo de las negras, caballo B3, como digo, saltando a A5, y Topalov llega a la conclusión de que aquí él tiene que hacer algo, no puede seguir esperando, porque si las blancas instalan este caballo en A5 y luego juegan D5, esa presión va a ser muy molesta para las negras, y Topalov, con buen criterio, decide que es el momento de abrir un poco el centro. E por D4, torre por D4, C5 atacando la torre, que vuelve a donde estaba, a D1, y caballo a B6, con lo cual las negras están ya listas para jugar D5, que bueno, va a crear una enorme tensión en el centro y que en principio tiene buen aspecto. Kasparov juega G3 porque esta diagonal que va de H3 a C8 va a ser sin duda la mejor para ese alfil de F1 tal como están las cosas. Topalov se adelanta a eso y juega rey B8. Kasparov ahora instala definitivamente su caballo en A5, alfil A8. Es importante conservar ese alfil si vamos a romper el centro con D5, alfil H3, y ya es el momento de jugar D5 como había planeado Topalov, y como eso abre la diagonal sobre el rey negro, Kasparov aprovecha para mejorar su dama con dama F4 jaque, rey A7, y ahora desarrolla su última pieza inactiva, que es la torre de H1, que va a E1, y entonces Topalov juega D4, y aquí vamos a parar un momento porque conviene que ustedes se familiaricen con esta posición, porque aquí es donde empieza la obra de arte, con maravillosas jugadas de Kasparov y réplicas muy interesantes por parte de Topalov. Pero antes, ustedes creo que podrán coincidir conmigo en que las negras han conseguido mucho. Topalov realmente tiene a primera vista una posición más que sana, ¿no? Fíjense, prácticamente todas las piezas activas, excepto la torre de H8, pero eso no parece un gran problema. Esta cuña de peones centrales pues parece bastante sólida. El rey no parece que sufra mucho. Bien, podríamos decir que la posición está equilibrada, y de hecho lo está. Si ustedes preguntan a sus amigos inhumanos, les dirán que la posición está más o menos equilibrada. Pero aquí Kasparov, digamos, soltó su genialidad y hizo lo que deberíamos hacer todos los ajedrecistas en posiciones de este tipo, o en general como uno de nuestros hábitos mentales, que es decir, vamos a ver, ¿qué pasaría si se abriese la posición? Porque en realidad, teniendo en cuenta que los tres peones defensores del enroque largo negro han sido avanzados, eso quiere decir que si la posición se abriese, este rey podría correr peligro, porque está mucho menos protegido que el rey blanco con esta coraza de sus tres peones. Bueno, sí, pero ¿cómo abrimos la posición? Entonces Kasparov empezó a darle vueltas a esa idea y encontró la manera de convertir la idea en jugadas concretas. La primera no es difícil de ver, seguramente muchos de ustedes quizá ya la estén pensando mientras yo hablo, es entregar un peón, o dejar un peón muy débil al menos con caballo D5, aprovechando que esta dama está en la misma columna que la torre de E1. Caballo D5, caballo de B6 por D5, E por D5, se ataca a la dama, como digo. Este peón de D5 es realmente muy débil, y dama D6. Y ahora es el momento en el que tengo que hacer ese aviso para que luego, en fin, yo no tenga remordimientos de conciencia. Aquellos de ustedes que sufran del corazón, es mejor que dejen de ver este vídeo en este momento. Porque Kasparov no cambió las damas, no se fue con su dama a ninguna parte, no hizo
ninguna de las jugadas lógicas que a todos se nos pueden ocurrir en esta posición, sino que hizo, atención, esto, sacrificó su torre en D4. Bien, ahora es fácil saber que Topalov no debería de haber aceptado el regalo. Es decir, la mejor jugada de las negras en esta posición es rey B6. No les voy a embrollar con variantes, digamos que eso da una posición más o menos equilibrada, un equilibrio tenso, vamos a decirlo así, pero claro, eso es muy fácil decirlo ahora. Lo que Topalov pensó, según escribió él mismo más tarde, fue, caramba, estaba tan impresionado por la idea de Kasparov que vi que él quería sacar a mi rey hacia el centro del tablero, pero yo no vi una variante en la que él me diera mate. Y por tanto dije, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene Kasparov en la cabeza y hasta dónde puede llegar mi rey y mantenerse a salvo. Bueno, no le faltaba razón, porque en realidad el sacrificio de Kasparov era más bien intuitivo. Kasparov no había calculado con absoluta precisión. Su intuición le decía que la idea era buena. Y además a Topalov también le va la marcha. Siempre ha sido un jugador de alto riesgo, muy creativo. Y por tanto Topalov acepta el regalo envenenado y se come la torre. Probablemente pensando que Kasparov iba a jugar dama por D4 jaque, en cuyo caso las negras estarían bien. Voy a cantarles la variante principal. Si dama por D4 jaque, dama B6, torre E7 jaque, caballo D7, torre por D7, torre por D7, la dama se come aquella torre, esta torre se come el peón de D5 y ahí las negras estarían muy bien. Pero Kasparov tenía una idea mucho más incisiva, que es la que efectivamente va a sacar al rey hacia el centro del tablero y que Topalov también había intuido, ¿no?, por los comentarios que hizo después, que es cambiar el orden que yo les acabo de decir y primero sacrificar la torre en E7. En realidad no hay tal sacrificio, porque la torre es incomestible. Torre E7 jaque. Si ahora dama por E7, la variante es bastante sencilla. Dama por D4 jaque, rey B8, dama B6 jaque, alfil B7, tengan en cuenta que el alfil de H3 está tapando la casilla C8, caballo C6 jaque, rey A8 y dama A7 mate. Es decir, la idea de torre E7 jaque es desviar a la dama negra de poder cubrirse en B6 del jaque en D4. Por eso, contra torre E7 jaque hay que jugar rey B6. Y efectivamente ahora el rey negro hace un paseillo hacia el patíbulo. Dama por D4 jaque, entregando el caballo, rey por A5, D4 jaque, rey A4. Ahora voy a parar un momento. Fíjense que las blancas han entregado ya mucho material, pero lo único que importa en esta posición es que el rey negro está, en fin, a punto de caramelo, está casi agonizando, pero tampoco se ve un mate claro. Por tanto, por eso Topalov quería llegar a esta posición, porque él no vio hace unas cuantas jugadas que aquí hubiese mate. Ahora, si Kasparov fuese una máquina y no un ser humano, hubiera redondeado esta maravilla y sería todavía más perfecta de lo que fue, porque ahora en lugar de la jugada humana, que es dama C3, amenazando mate en B3, hubiera jugado torre A7, que es la jugada realmente ganadora desde el punto de vista científico. ¿Cuál es la idea? Que contra dama C3 las negras van a poder tomar en D5 con la dama. En cambio, contra torre A7 las negras no podrían tomar en D5 porque torre por A6 sería mate. Pero para eso, insisto, hay que ser una computadora, no un ser humano. Kasparov es un ser humano y jugó dama C3 y contra dama por D5, evitando el mate en B3,
entonces jugó torre A7 amenazando el mate en A6. Bien, ¿qué se puede jugar aquí con las negras? Pues poca cosa, porque la defensa más natural de ese mate sería torre D6, pero entonces la muy elegante rey B2 sería ganadora. ¿Por qué rey B2? Porque se amenazaría dama B3 jaque, dama por B3 y C por B3 mate. Entonces repito la variante, si torre D6, rey B2 y si entonces dama D4 clavando la dama, torre por A6 es mate. Por eso Topalov juega alfil B7 para defender el peón, a sabiendas de que a eso Kasparov iba a contestar torre por B7, dado que la dama no puede recapturar en B7 porque es mate con dama B3. Pero así ha conseguido desviar a la torre blanca del ataque sobre la casilla A6 y por tanto así dispone de un tiempo para reforzar su defensa. Como lo que se está amenazando por parte de las blancas, entre otras cosas, siempre es esta variante de rey B2, Topalov juega dama C4, intentando forzar el cambio de damas o que la dama blanca tenga que marcharse de ahí. Obviamente lo mejor que puede hacer Kasparov es aprovechar para comerse el caballo, aunque todavía tiene material de menos y además amenaza mate en A6. Pero probablemente Topalov tenía pensado esto desde antes y hizo la jugada también humana, la más natural, que es capturar este peón de A3 con su rey. En realidad, Topalov pudo haber aprovechado esa imprecisión, entre comillas, que había cometido Kasparov al no jugar primero torre A7 y luego lo que hemos visto en la partida, porque la jugada contraintuitiva es la mejor. La contraintuitiva es torre D1 jaque, permitiendo que el rey desde B2 defienda este peón de A3. Las negras se hubieran salvado probablemente con torre D1 jaque, rey B2 y la otra torre va a A8. En lugar de eso, Topalov, insisto, hizo la jugada humana, rey por A3. Pero entonces ahora ya las negras están perdidas. Dama por A6 jaque, rey por B4, y este peoncito de C2 que parece tan inocente es en realidad el que da la puntilla. Este jaquecillo, C3 jaque, es el que descoordina por completo toda la defensa negra. Obviamente no se puede tomar de dama porque entonces dejaría indefenso el peón de B5. Por tanto hay que tomar con el rey y entonces las blancas ya montan su maquinaria letal. Dama A1 jaque. Si ahora rey B4, seguiría dama B2 jaque y no se puede tapar con la dama por torre por B5 jaque. Y si después de rey B4, dama B2 jaque, rey A5, una idea parecida es dama A3 jaque, dama A4, torre jaque y se gana la dama en todas las variantes con ventaja decisiva de las blancas. Por tanto, contra dama A1 jaque no hay más remedio que jugar rey D2. Y entonces, contra dama B2 jaque, el rey no debe salir ni a E3 ni a E1, porque entonces la torre blanca da la puntilla desde E7. Así que la única jugada es rey D1. Pero aquí Kasparov tiene más joyas, más conejos escondidos en su chistera y juega alfil F1. Una jugada bellísima y realmente muy eficaz, porque si ahora dama por F1 dejaría sin defender la casilla C2, dama por F1, dama C2 jaque, el rey tiene que marcharse a la columna E y entonces la torre da el jaque letal en E7. Así que aún queda una sola defensa para las negras, que es esta, y que Topalov vio e hizo. Torre D2 atacando a su vez la dama, pero ahora Kasparov pone la guinda definitiva a una de las partidas más bellas de todos los tiempos. ¿Alguno de ustedes ha visto ya qué jugada hizo Kasparov?
repito, a los que sufren del corazón es mejor que no vean este vídeo, porque Kasparov hizo esto, la doble clavada, torre D7. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues prácticamente nada, excepto capturar la torre, porque no se puede hacer nada más. El problema de capturar la torre por D7, es que después de alfil por C4, las blancas no solo amenazan comerse la torre de H8, sino que amenazan dos mates. Amenazan dama E2 mate y amenazan también dama C1 mate. Por tanto, no hay más remedio que comer el alfil, lo cual ya permite... se hicieron unas cuantas jugadas más en esta posición, pero, en fin, como pueden ver, la posición ya es muy decidida para las blancas. Dama por H8, torre D3, dama A8, C3, dama A4 jaque, rey E1, F4, F5, rey C1, torre D2, dama A7, amenazando un montón de cosas, jaques, comer aquel peón, este peón también es débil, en fin, la ventaja de las blancas es realmente decisiva. Supongo que muchos de ustedes ahora mismo tienen ganas de aplaudir, pues yo les animo a que aplaudan, porque así estarán recreando lo que pasó en Vaikensee el 20 de enero de 1999, que todo el público estalló en un enorme y largo aplauso.